buenas lunas. Yo soy Enari Darklord y te doy la bienvenida a Churicua. Esta noche, durante nuestro tercer recopilatorio de nuestra tercera temporada, escucharás las leyendas de La Mulata de Córdoba, La Luz de Yara, La Bruja Bel y El Diácono de Mishka. Y recuerda que la noche aguarda por ti. No cabe duda que hay historias que estarán dando vueltas en nuestra mente y que están destinadas a trascender en el tiempo. Recuerdo que desde que era pequeña llegaba recién a Córdoba, un lugar pequeño pero acogedor, en la Villa Rica de la Veracruz, una hermosa mulata llamada Soledad. Era simpática, dulce, sencilla, con una hermosa sonrisa. No contaba nada de sí misma en cuanto a su pasado, más allá de lo obvio, que era una mulata, que su padre era español, su madre una negra que conocía de remedios y herbolaria de estas tierras y de las de sus orígenes. Cada que se enfermaba alguien, acudían a ella y con una gran sonrisa ayudaba con sus remedios a todo aquel que lo necesitara. No era de esperarse que varios hombres cayeran cautivados por su belleza y encantos. Recuerdo que incluso cuando era pequeña, Soledad al poco tiempo de haber llegado, fui de las primeras personas en atenderse con ella. Mi madre le pidió ayuda con un malestar que tenía. Ella solo me tocó para ver si tenía fiebre, preguntó por mi condición, malestar, y además de paños húmedos para refrescarme, salió y al volver ya había preparado remedios, incluso bebedizos, que en cuestión de pocos días me devolvieron la salud. Todos decíamos que sería afortunado aquel que se casara con ella. Por desgracia, no hubo hombre alguno que ella, de entre todos aquellos que le declararon sus afectos, que ella aceptara. Siempre dedicada a sus remedios, a lo suyo y como augurio de su nombre, Soledad. Además, parecía que esa bendición de conocimientos para curar a los demás le habían regalado otra virtud, la de verse radiante, joven y hermosa, incluso con el pasar de los años. Mi vida giró en cuanto a lo evidente. Crecí, me casé, tuve a mis hijos que crecían con rapidez. Como varios de nosotros acudimos a ella y siempre se ve igual de joven tal y como el día que llegó. Incluso nuestro alcalde, Martín de Ocaña, llegó a pedir su ayuda. Poco después le trajo obsequios, la visitaba, la solicitaba, pero de la noche a la mañana, el Tribunal del Santo Oficio llegó buscándola, acusándola de brujería. Se decía que con sus conocimientos tomó ventaja y lo hizo enamorarse de ella. Se decía que no faltó que las personas equivocadas se prendaran de ella. Se decía que ella nunca dio una respuesta positiva a sus intentos, ya que quedó cautivado, como tantos otros, de su belleza, tanto por dentro como por fuera. Le declaró su amor y ella, fiel a sí misma, lo rechazó. Muchos de nosotros la apoyábamos, pero no podíamos hacer mucho por temor a las represiones. Pero ella, con una sonrisa en el rostro, nos dijo que estaría bien, que en un tiempo ella estaría libre. Nosotros seguíamos preocupados por ella, y peor aún cuando la acusaron de brujería y la sentenciaron a la cárcel, en San Juan de Ulúa. Rezábamos por ella, por su bienestar y por verla nuevamente al menos una última vez. Un día, unos meses después de que se la llevaran, unos comerciantes vinieron desde el puerto con una historia tan inverosímil que no tardó en trascender. Según contaron, la Santa Inquisición sentenció a una hermosa mulata por brujería a ser quemada en la hoguera. Asignaron una fecha concreta para llevar a cabo la sentencia. Sin embargo, ella, en lugar de rendirse, de llorar, con un pedazo de carbón,
dibujó un barco, uno que de tan hermosa obra de arte hacía que los carceleros del área quisieran verlo. Cuando al fin estuvo terminado, un par de carceleros se acercaron y ella les preguntó: «Señores míos, veo que disfrutan de lo que ven. ¿Podrían decirme qué le falta a este barco?» «Que ande y navegue». Una vez dicho esto, con un ademán, entró ella al muro y lo abordó. El barco comenzó a moverse, a navegar hasta llegar a la ventana, donde se le vio ya en el horizonte, navegando, y a Soledad saludando. Justo una vez, en sueños la vi, junto con todos aquellos que acudimos a ella, un barco perdido en la maleza, ella a cierta distancia. Les dije que lograría ser libre. Les agradezco todo. Es mi hora de partir. Siempre los llevaré en mi corazón. Hasta siempre. Y con estas palabras, entró de nueva cuenta en el barco, el cual se perdió entre la maleza para irse de estas tierras para nunca más volver, disfrutando así de su libertad. Fue gran héroe que nos alertó sobre esos hombres que nos esclavizan, nos quitaron nuestras tierras. No creímos que fueran tan poderosos. Al menos nos queda el buen sabor de boca de que los enfrentamos y luchamos tanto como nuestras fuerzas dieron para hacerlo. Mi abuela, que en paz descanse, me contó que cuando era pequeña tenía una hermana llamada Yara. Ella era muy bonita, era amable y, claro, desconfiada para con los extraños, aunque uno nunca sabe cuándo las cosas pueden cambiar. Un día, Yara salió en busca de la curandera, ya que mi abuela estaba muy enferma. La curandera quedó en ir apenas recolectara sus hierbas, pero no contaba con que un grupo de españoles la vieron, y al verla hermosa y virgen, ellos la tomaron prisionera, con la idea de ofrecerla a su jefe como esclava, a sabiendas de lo que ocurriría con ella. Se encontraba aterrada, su corazón latía como un tambor. Una vez vio al jefe, notó que tenía su espada y ¿dónde? Se dejó guiar hasta sus aposentos, dócil, hasta esperar una oportunidad. Tomó la espada de ese hombre y lo hirió con ella. Mientras el hombre se veía derribado con una herida prominente hecha por Yara a mano de su misma espada, comenzó a correr, a huir con todas sus fuerzas. Se vio perseguida por esos hombres, a pie, algunos a caballo, dándole cacería como si se tratara de un animal salvaje, claro está. Su objetivo ahora era la venganza, vengar a su jefe caído. Esa era su prioridad. Llegó a los pies de una iglesia. Era bien sabido que al ser persona de Dios, el sacerdote tenía la obligación de darle cobijo y asilo a todo aquel que lo solicitara. Pero, para su desgracia, ellos la solicitaron y el sacerdote aceptó la petición de sus cazadores, en lugar de darle asilo. La llevaron a la fuerza, lejos de la iglesia. La noche había caído y ahora reclamaron acabar con ella. Las lágrimas caían al verse derrotada y a sabiendas de que su libertad, en todos los sentidos, se acabaría.
estando cerca del lugar de donde se ejecutó al cacique Atuey, una luz apareció de los cielos. Se veía venir de las montañas a toda velocidad. La luz comenzó a desorientar a aquellos hombres que hacían guardia a su alrededor, posándose sobre Yara. Esas llamas que resplandecían hacía pocos instantes en un amarillo un tanto iridescente bajaron y ella se lanzó hacia ellas. Las llamas consumieron su cuerpo, dándoles un tono azul. Poco a poco, su cuerpo se convirtió en un simple recuerdo. Esta luz, la luz de Yara, se elevó hacia el cielo. Los españoles incrédulos, desorientados, terminaron caminando sin rumbo fijo hasta el amanecer. Yara, ahora convertida en luz, uniéndose a esa lucha, al poder de nuestra tierra, nuestra sangre y herencia, uniéndose a Tuey en esta lucha, y muy posiblemente fue él quien vino a darle una última luz de esperanza a su terrible destino. Desde entonces, las luces se han visto por las noches, llegando desde las montañas, aunque no nos dañan, son incapaces de dañar hasta a los más terribles personajes. Desorientan a las personas que se ven en su trayectoria. No cabe duda que su voluntad, si ha durado tanto tiempo, seguramente sigan más allá de nuestra existencia. Para aquellas futuras generaciones que seguirán en estas tierras y que se harán de esa libertad por la que ahora nosotros hemos luchado y anhelado tanto. ¿Alguna vez te has preguntado si los errores o malas acciones de nuestros antepasados pueden afectarnos o incluso perseguirnos por generaciones? Cualquiera de nosotros pensaría que eso se debe de quedar hasta cierto punto con los agraviados y únicamente con ellos, hasta su muerte y nada más. Sin embargo, hay quienes incluso con el paso de los años siguen siendo afectados por una maldición, una bruja que se ha arraigado en mi familia, causando estragos a todos nosotros, inclusive hasta hoy en día. Soy uno de los tantos descendientes de la familia Bell. Seguimos viviendo aquí, en Adams, Tennessee. Seguro ya has escuchado hablar de mi familia y de las entidades que nos rodean desde entonces. Hace un cierto tiempo, más precisamente mi abuelo, encontró un cuaderno. En él se narra la historia de cómo John Bell, mi ancestro, era un hombre sencillo, dedicado a la agricultura, a la tierra y a su familia. Todo era rutinario, junto con las dificultades y problemas a los que cualquier familia se enfrenta. Hasta que un día las cosas comenzaron a cambiar. John vio en el campo a un animal, al que inicialmente pensó era un perro, pero al verlo mejor, tenía la cabeza como la de un conejo, una criatura que con su misma presencia denotaban un cambio. Una criatura que con su misma presencia denotó un cambio en esta familia. Uno de los hijos de John, Dury, vio postrarse un ave. Supuso un pavo, pero al disparar y volar, se dio cuenta que era aún más grande de lo que se suponía que fuese, volando con agilidad y maestría, alejándose del lugar. Un poco de tiempo después, Betsy vio a una niña vestida de verde, balanceándose en un árbol. Tenía algo extraño en su mirada.
una risa, miradas burlonas, y al acercarse simplemente desapareció, como el humo. Desde entonces la pobre Betsy fue la que más padeció lo que sucedería más adelante. Mientras dormían, ese espíritu les jalaba las cobijas, les arañaba. Este espíritu les jalaba las cobijas, la arañaba, la bofeteaba, la empujaba e incluso clavaba agujas o alfileres que eran imposibles de ver en ella. Al parecer, aunque los miembros de la familia la padecían también, Betsy y John fueron sus predilectos. El pobre John, ya con dificultades en su salud, hasta que Kate, el espíritu, decía ser una bruja, la cual no pararía hasta acabar con el viejo Jack Bell, como solía llamar a John. Un día, John ya no pudo levantarse de la cama. No despertaba. La familia se consternó y al simplemente fallecer no tardó en manifestarse la entidad diciendo y celebrando cumplir su objetivo. La familia había encontrado un frasco, nadie lo reconocía y dicho líquido decía ser veneno, con el cual había logrado su objetivo. Dicho frasco lo abrieron, le dieron al gato y al darse cuenta de que el pobre animal siguió los pasos de John, confirmaron sus sospechas, lanzándolo al fuego y este estalló en llamaradas azules y subiendo por la chimenea. Lo peor es que esta manifestación no se hizo esperar. Todavía se puso a cantar canciones de taberna en el funeral, celebrando por todo lo alto la fechoría y aterrando e incomodando a todos los asistentes en el proceso, con esa voz invisible que nadie sabía de dónde provenía. Tras estos terribles hechos, la bruja afirmó irse al fin, ya que sus objetivos los daba por cumplidos, prometiendo regresar en 1828, promesa que al fin cumplió, y más que una amenaza, de una profecía de lo que estaría por ocurrir. Estados Unidos enfrentaría una gran guerra, la humanidad atravesaría una crisis moral y sería necesario un despertar espiritual antes de importantes cambios futuros. Y prometiendo regresar en 107 años. ¿Acaso John hizo algo para enfadarla y merecer tan terrible destino? ¿Por qué será que de alguna manera sigue siendo en mi familia? ¿Será que logre regresar en 1935? ¿Será que siga atormentándonos y su profecía se cumpla? Solo el tiempo lo dirá. Nadie sabe el vacío y el temor que deja salirse con tanta premura de este mundo. Soy de Mishka y temo que mi prometido me haga lo mismo. Aquí, en Mishka, hay una historia, mejor dicho una leyenda, sobre cómo los muertos pueden volver para llevarnos consigo. Hace ya mucho tiempo, el diácono local, del cual nadie recuerda su nombre, tenía su novia, Guthrum, que vivía en Bershsa, al otro lado del río Orca. Él decidió ir a visitarla para invitarla a pasar la Nochebuena juntos. Él aprovechó el río congelado para cruzar al volver, pero el hielo comenzó a crujir y pese a que hizo lo posible por no caer, no lo logró. A la mañana siguiente, un vecino vio a
Faxi, húmedo, tembloroso, y al reconocerlo fue a la orilla del río y encontró al diácono muerto, con una herida en la nuca ocasionada por el hielo, y él sin reacción alguna. Dieron aviso en Mishka y lo sepultaron en la vicaría, pero al haberse descongelado el río, no tuvieron forma de avisarle a Gudrun. El día acordado, según Gudrun, estaba ansiosa, esperando la llegada de su amado, aunque cubierto sabía que era él. Con las prisas que su amado profesaba, Gudrun se puso su abrigo únicamente en una manga. Subió al caballo y notó algo extraño. Su amado estaba frío y extremadamente callado. Supuso que cabalgar tan tarde y en terreno tan escarpado lo obligaba a tal circunstancia. Al saltar en una loma, Gudrun le vio la nuca y vio algo que le heló la sangre, una herida, apenas visible por la oscuridad, pero ahí estaba. La luna resbala, la muerte resbala. ¿No ves la marca blanca en mi nuca? Garun, Garun. Amado mío, dime, ¿por qué me llamas así, Garun? Si mi nombre es Gudrun. ¿Gudrun? Él no contestó. A ella se le heló la sangre y no sabía qué pensar. Se dio cuenta que algo tenía que hacer al respecto, que tenía que buscar una forma de escapar. Cuando llegaron a Mishka, él volvió a hablar. Espera aquí, Garun, Garun, mientras llevo a Faxi, fuera de la cerca. Ahora todo tenía sentido. Él ya no era su nombre, ya no pertenecía al reino de los vivos, ya que según recordó los muertos que se levantan de su sepulcro no pueden pronunciar el nombre de Dios, ni aquellos nombres derivados, tal y como el suyo, sin mencionar que él quería llevársela al sepulcro consigo. Al bajar del caballo comenzó a huir. Él la tomó de la manga para atraparla. Sin embargo, la había tomado de la manga que ella no logró colocarse, resbalando y cayendo en una fosa. Aprovechando la oportunidad para escapar, corrió con todas sus fuerzas hasta la campana tocándola y llamando por auxilio a todos los vecinos. Se enteraron de lo ocurrido y corroboraron sus sospechas. Él había partido de este mundo y nadie durmió esa noche. Ella se refugió en la granja. No podía salir de allí, ni quedarse a solas. Sabían que saldría de noche, y así fue. Al caer el sol, el diácono regresaba. Un vecino logró contactar con un brujo, el cual, al llegar, buscó una gran peña, la arrancó, y al caer la noche la colocó en la fosa en conjunto con algunos rezos para que así quedara fija, y no lograra escapar. El diácono logró descansar en paz al fin. 2 semanas duró ese tormento. Gudrun ya no logró recuperarse de semejante tortura, perdiendo la cordura. Y cuando vi, acabo de perderlo. Acabo de perder a mi prometido. Apenas recibí la noticia hace unas horas. Esperábamos salir esta noche. Y ahora lo veo, tocando a la puerta de mi casa. Estoy aquí, amor, amor. ¿Cuándo abrirás para estar conmigo, amor, amor mío?